que nos va a hablar del rol de la prensa en el tratamiento y la construcción de ideologías, a partir del análisis de la prensa en Francia y México. Hola, buenas tardes. Pues antes que nada, gracias por permitirme estar aquí. Bueno, pues yo soy María Eugenia Garduño, como bien dijo Gina, y pues yo soy doctoranda en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad París 8 en Francia. Y pues efectivamente trabajo con archivos de prensa en México y Francia para analizar una noticia polémica, como es el caso Florence Cassés. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de ella, pero bueno, se trata de una francesa que fue detenida frente a las cámaras de televisión como secuestradora mientras se liberaban a 3 de sus víctimas. Y bueno, esto causó mucha polémica porque esta detención en realidad fue una recreación. La verdadera detención había sido el día anterior y en otro escenario completamente diferente. Bueno, Cassés fue condenada a 96 años de prisión, pena que se le redujo a 60 años, y desde este momento comienza a haber una presión muy fuerte de la parte de Francia para la extradición de la francesa. ¿Qué sucede? Que México no acepta. De hecho, en el 2009 el expresidente francés Nicolas Sarkozy viajó expresamente a México y entre su agenda principal estaba el solicitar esta extradición, pero como les comentaba, México no aceptó porque en Francia la pena por este mismo delito es de 30 años solamente. Entonces eso implicaría que se redujera todavía a la mitad la pena de Cassés. Bueno, en esta época pues se decidió que era la justicia mexicana la que decidiría la suerte de la francesa y se comenzaron los preparativos para el año de México en Francia en el 2011. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió en el 2011 que no liberaba a Cassés y que no daba la extradición, y entonces Francia, Nicolas Sarkozy particularmente, empezó a decir, bueno, pues entonces cada vez que se dé un acto del año de México en Francia, de este evento cultural, vamos a recordar el caso Cassés. México no aceptó participar bajo esas condiciones, se anuló el año de México. Esto genera un conflicto diplomático fuerte y bueno, finalmente cambiaron los gobiernos en el 2012 de ambos países. Viene una visita del nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto, va a visitar a François Hollande en Francia y se supone que no se va a hablar del caso. Sin embargo, poco tiempo después hay un cambio de ministros en la Suprema Corte de Justicia. ¿Y esto qué va a generar? Que en el enero del 2013 Florence Cassés salga en libertad y además va a salir en libertad y va a ser tratada, va a llegar a Francia con el mismo protocolo con el que llega un jefe de Estado. Entonces, bueno, pues ¿cuál es entonces el objetivo general de mi investigación? Pues analizar cuál es el rol de la prensa en el tratamiento y construcción de ideologías. ¿Qué es lo que busco? Pues identificar cuáles son los personajes que aparecen en los archivos de prensa que analizo, ver cuál es el rol que se le ha asignado a cada diario a cada uno de estos personajes para detectar algo así como en literatura cuáles son los actantes, cuáles son los pares oposicionales, es decir, no sé, oponente, aliado, bueno, malo, con un poco algo así, y para trazar a partir de estos roles, tratar de trazar más bien cuál es la ideología de cada diario. Yo me estoy basando en un estudio que hizo Armand Matelar en 1976. Bueno, pues ¿cuál es el proceso de recopilación de datos? Pues analizo los diarios franceses Le Monde y Creación desde el 1 de junio del 2005 hasta el 31 de julio del 2013. ¿Esto por qué? Porque son 6 meses antes de la detención y 6 meses después de la liberación. Estoy creando una base de datos que contenga todos los archivos de prensa que hablen sobre el caso Cassés y paralelamente, solo en el caso de Francia, de los que hablan de México. Ya les explicaré en un momento por qué. De esto pretendo hacer de alguna selección aleatoria, porque esto es demasiada información, un análisis de contenido y después un análisis del discurso. Bueno, como les decía, ¿por qué buscar paralelamente las noticias sobre todo México y las del caso Cassés? Bueno, pues cuando empecé a buscar todas las noticias sobre Cassés, me di cuenta que en el 2005 se hablaba muy poco o prácticamente nada de noticias negativas sobre México.
y fue a partir de la primera publicación sobre Florence Cassés, que fue en febrero del 2006, que comenzó toda una serie de noticias que hablaban del narcotráfico, la violencia, la inseguridad, todo este tipo de cosas, y eso me llamó muchísimo la atención. Bueno, ¿por qué los estoy reuniendo en una base de datos? Porque me interesa medir cuál es la frecuencia de las noticias y porque me interesa tener también información sobre la cantidad de noticias y de qué tipo de noticias se publica sobre cada tema y poder hacer una correlación entre todo esto. ¿Qué datos puedo obtener de estas noticias de prensa? Bueno, pues en cuanto a contenido, la relación de palabras que se utilizan, quién las dice, sobre quién se dicen, el modo en el que se dicen, esto tanto en texto como en imágenes, que también tienen su propia información, y en el caso general, pues de la fecha, el número de página, el espacio que se le da, si se trata de una noticia principal, secundaria, una breve, quién es el autor y cuál es el estatus de este autor, porque no es lo mismo hablar de una noticia generada por una agencia de prensa que una noticia de un corresponsal que va expresamente a cubrir el hecho. Un ejemplo de noticias que creo yo que podrían tener cierta correlación, eso lo tengo que analizar, es por ejemplo la de la izquierda, dice algo así como gente próxima a Florence Cassés llama a hacer un boicot del turismo, contrario a la de la derecha, que es posterior, que dice en Acapulco, México, la violencia de los narcos hace huir a los turistas. Entonces me interesa ver en mi base de datos, bueno, pues qué tantas coincidencias hay, ¿no? Esta es mi base de datos, poner un ejemplo. Lo primero que estoy haciendo, como es demasiado grande, son 8 años de los que estoy analizando, es las noticias que se ven en blanco son las que hablan directamente de México, las que son en verde son las que hacen hablan indirectamente de México, y las de azul son menciones anecdóticas que no tomo en cuenta para nada. En el caso de las rojas es publicidad, y hay otra selección más que tengo que no se aprecia aquí, que es en naranja, que es los suplementos, que tampoco estoy considerando. Mi base de datos, como verán, es enorme, no se alcanza a distinguir, por eso voy a mostrarles uno que otro detalle. Nada más para que vean a grandes rasgos. Aquí estoy mencionando pues lo que son autores, ubicación de noticias. En este otro caso, por ejemplo, también lo separo por el tema, en qué ámbito se trata, si es de político, económico, social, de religión, etc. Y bueno, y en el caso de las palabras, que eso ya vendría siendo más pues el análisis más cualitativo, sobre cuáles son las palabras que se utilizan, quién las dice y sobre qué se dicen en particular. ¿Cuáles son pues los planes que tengo a futuro? Me interesaría aprovechar datos, por ejemplo, de toda la gente que apoyó a Florence Cassés en su sitio. Tiene un sitio web, entonces, porque este tipo de gente son personalidades públicas, generalmente de la política o de la cultura, que me interesa ver qué tanto aparecen como personajes en las noticias que yo analizo. Entonces, porque sí que hay noticias publicadas por ellos, ¿no? Después, otra cosa que me interesa es el contexto político o social, porque sí he notado a grandes rasgos de lo que ya llevo que hay una diferencia entre las noticias que se han publicado sobre el caso durante el periodo de Jacques Chirac, que las de Nicolas Sarkozy o las de François Hollande. De igual manera que pasa con las noticias que se publicaron durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón del PAN y el actual presidente del PRI, Enrique Peña Nieto. Entonces me interesa ver esto. Y por otro lado, también me interesa aprovechar datos que pudieran mostrar especial interés del gobierno de México. Como que, pues como dice ahí, todo lo que es llegadas de turistas franceses a México, porque hay estadísticas en donde se muestra que del 2008 al 2010 ha habido una disminución de los turistas. Esto, puede ser relacionado con muchas cosas, pero considero que principalmente puede ser por toda la información sobre inseguridad y corrupción y narcotráfico en México. Aparte de esto, pues me gustaría más adelante hacer entrevistas en profundidad a responsables de medios y pues todo todas las propuestas también son bienvenidas y por sus comentarios. Muchas gracias.
bueno, apenas les voy a decir, para empezar, como la base de datos es muy grande, quise primero hacer una revisión. Tengo en Excel todo lo que es, todas las noticias ya clasificadas como se los mostré aquí, por noticias que hablan directamente, indirectamente, que son menciones anecdóticas, y aquí como esto. Y posteriormente me gustaría utilizar, por ejemplo, el SPSS para poder analizar los datos, hacer un análisis de contenido. Pero, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar, como son aproximadamente, salen diario 1 o 2 noticias de México. Entonces, estamos hablando que noticias directas hay alrededor de entre 1.000 y 1.200 noticias a analizar en este periodo de 8 años. Entonces, quiero hacer aleatoriamente, elegir una muestra que será, yo calculo, no sé, de unas 300 noticias en promedio, a las que les aplicaré el análisis de contenido. Y ya conforme al tiempo que tenga, ya veré si puedo aplicarle a esa misma muestra el análisis cualitativo o bien hago otra muestra más simbólica. El análisis lo haces, tú lees la noticia y sí, exacto. En el caso de la tabla esa, una noticia es una fila. Exacto. Cada noticia es una fila, así. Y bueno, como verán, es un trabajo demasiado largo porque, y sobre todo para hacerlo una sola persona. Entonces, digamos que lo que he hecho, grandes rasgos, ahora con esta selección de dividirlas por directas e indirectas, eso me ha permitido como que entender cuál es la tendencia, ¿no? La tendencia de cómo hablan, todo eso, y posteriormente trataré de agilizarlo, tal vez con algún otro programa, no sé, de esos que analizan textos como el Atlas-T o el Iraputeco, bueno, no sé, ya tengo que familiarizarme un poco más al respecto. Sí. ¿Nos vale, propuesta? Pues pasamos a Gracias.